exploración de tecnología avanzada en el Antiguo Egipto nos invita a reconsiderar la narrativa del progreso humano y el modelo lineal de evolución tecnológica. Plantea profundas preguntas sobre la transmisión de conocimientos, el potencial de las tecnologías perdidas y el notable ingenio de las civilizaciones antiguas. En este documental examinaremos algunos de los casos más convincentes de tecnología antigua avanzada encontrada en Egipto, profundizando en la evidencia de ingeniería sofisticada, acústica y posiblemente incluso electricidad. El Osirión. El Osirión, una antigua estructura monumental en Abidos, aproximadamente a 560 kilómetros al sur de la Gran Pirámide de Giza, sigue siendo un tema de profundo misterio y debate. Su sofisticación arquitectónica y sus características únicas han llevado a algunos a especular que podría ser el producto de una civilización antigua, mucho más antigua y avanzada, que posee tecnología mucho más allá de lo que tradicionalmente se atribuye a los egipcios de la era faraónica. Uno de los primeros enigmas que plantea Osirión es su diseño arquitectónico, que se desvía significativamente de la estructura típica de los templos que se encuentran en el Antiguo Egipto. A diferencia del diseño lineal y rectangular común a la mayoría de los templos egipcios, el Osirión presenta una configuración compleja en forma de L. Esta anomalía plantea dudas sobre las intenciones detrás de su diseño y construcción. Para complicar aún más las cosas, está la relación de Osirión con el templo de Seti I, ya que parece ser anterior a este último, lo que sugiere que era un sitio importante mucho antes de que Seti I decidiera construir su templo adyacente a él. La magnitud del Osirión es impresionante. Enormes bloques de granito rosa, algunos de los cuales pesan 100 toneladas, forman el núcleo de esta estructura. Estas piedras colosales fueron extraídas de Asuán, ubicada a una asombrosa distancia de 320 kilómetros. Los desafíos logísticos que implica mover estos enormes bloques a través de distancias tan grandes para luego ser colocados en un lugar desértico a varios kilómetros del Nilo son monumentales. El transporte y colocación de estos enormes bloques desafían las capacidades atribuidas a los antiguos egipcios. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se movieron y colocaron con precisión estas piedras gigantescas sin ninguna evidencia conocida de maquinaria avanzada? La arquitectura del Osirión alimenta aún más este enigma. El sitio, que presenta un complejo sistema de techo de doble capa y alrededor de una docena de cámaras, muestra un nivel de sofisticación arquitectónica que parece fuera del alcance de una civilización equipada con herramientas primitivas. Tal complejidad, en particular las cuñas entrelazadas y la precisión al apilar los enormes bloques, sugiere un nivel de conocimiento de ingeniería que no suele asociarse con el Antiguo Egipto. El uso de granito, un material mucho más difícil de trabajar que la piedra caliza más comúnmente utilizada, indica una destreza tecnológica que los antiguos egipcios, hasta donde lo muestran los registros históricos, no poseían. Otro misterio del sitio es que carece de jeroglíficos, artes o artefactos egipcios. Absolutamente nada puede vincular este sitio con los antiguos egipcios. A lo largo de la historia de Egipto, los templos y monumentos construidos por los egipcios fueron renovados periódicamente y con cada renovación se agregaron obra de arte y jeroglíficos adicionales. Sin embargo, en Osirión no vemos nada parecido. Además, el diseño subterráneo de Osirión es muy inusual en la arquitectura de los templos egipcios. Está situado a 4,5 metros bajo el nivel del suelo, una característica que es a la vez única y desconcertante. Algunos investigadores proponen que esto podría deberse a que el templo es mucho más antiguo que las estructuras circundantes, posiblemente anteriores a las arenas y el suelo que se han acumulado durante milenios. También se encuentran patrones de erosión hídrica en el recinto de piedra caliza alrededor del sitio, que según algunos investigadores solo pudo haber ocurrido si la estructura se construyó antes del final de la última edad del hielo, una época en la que el clima de la región era mucho más húmedo. Quizás el aspecto más intrigante del Osirión es su naturaleza subterránea y la presencia de agua. La tecnología sísmica moderna ha revelado que la estructura se extiende al menos 50 pies o 15 metros por debajo del nivel actual del piso,
lo que sugiere que lo que es visible hoy es simplemente la parte superior de una construcción mucho más grande. Además, las pruebas sísmicas indicaron la presencia de cámaras suecas dentro de esta profundidad. Imagínate lo que se esconde dentro de estas cámaras subterráneas. Los arqueólogos todavía no pueden explorar estas profundidades debido al agua que no se puede bombear, ya que se vuelve a llenar constantemente. El sistema hidráulico de Osirión se caracteriza por una intrincada red de canales, cuencas y posiblemente compuertas, diseñadas para controlar y manipular el flujo de agua dentro del complejo. La precisión en el diseño y ejecución de estas características indica una profunda comprensión de los principios de la ingeniería hidráulica, incluida la dinámica del flujo de agua y la gestión de la presión. El análisis comparativo con la tecnología conocida del Egipto dinástico revela marcadas diferencias en la sofisticación de las técnicas de gestión del agua. Si bien los egipcios eran expertos en utilizar el Nilo para la agricultura a través de canales y cuencas de riego básicos, la complejidad y precisión observadas en la hidráulica de Osirión no tienen paralelo en otras obras egipcias contemporáneas. Esta discrepancia plantea interrogantes sobre los orígenes de tal conocimiento de ingeniería avanzado, lo que sugiere la participación de una civilización con un mayor grado de avance tecnológico de lo que se reconocía anteriormente. James Westermann, investigador, historiador y arqueólogo, ha dedicado varias décadas a estudiar los misterios de Osirión. Para estudiar lo que se esconde bajo el agua, Westermann decidió bombear el agua con una potente bomba capaz de extraer 500 galones de agua por minuto, lo que equivale a unos 1900 litros. Sorprendentemente, el nivel del agua continuó reponiéndose a un ritmo que superó la capacidad de bombeo. La fuente y el mecanismo de la aparición del agua seguían siendo un misterio. En palabras de Westermann, de alguna manera está saliendo agua del interior de esta estructura. Eso es único. No debería salir agua del desierto, especialmente agua a presión. Algo extraño está sucediendo allí. En 2023, el equipo de Westermann empleó tecnología avanzada que pudo monitorear la presión, la temperatura, la conductividad y las propiedades químicas del agua en Osirión, y comparó los resultados con los pozos circundantes en el área. Los resultados preliminares mostraron que el agua dentro del Osirión efectivamente posee características únicas y proviene de una fuente o vía diferente en comparación con las otras fuentes de agua locales. En sus palabras, he determinado a través de investigaciones que el agua que fluye hacia el Osirión es diferente del agua ambiental en este lugar. El agua del Osirión tiene una composición química y un perfil isotrópico diferente. ¿Por qué? El agua está bajo presión y fluye hacia el Osirión aunque está siendo empujada hacia arriba a través de la roca como un geyser. Pero el agua no llega al Osirión a través del techo de roca. ¿Qué lo está impulsando? Mi investigación hasta ahora indica que el agua en el Osirión es única, no proviene del acuífero local o del río Nilo a varios kilómetros de distancia. Una mayor investigación científica me ayudará a determinar de dónde viene. Los estudios hidrológicos muestran que el agua del Osirión era potable y después de filtrarla, Westermann comenzó a beberla, afirmando que no tenía ningún sabor predominante. Bebía continuamente del agua filtrada del Osirión y después de un tiempo sucedió algo extraordinario. Experimentó una mejora inesperada en su vista y aunque era míope desde que era niño, después de realizarse un examen de la vista, se determinó que ya no necesitaba anteojos. Desde entonces, Westermann continúa bebiendo este agua, creyendo en sus propiedades curativas. Otra anomalía en el agua fue una extraña fluctuación de temperatura que no era natural. Era como si algo estuviera calentando el agua debajo del Osirión. El agua que rodea la estructura se mide a 16,9 grados Celsius o 62,5 Fahrenheit, mientras que sorprendentemente el agua dentro de la tubería registra 23,8 grados Celsius o 74,8 Fahrenheit. Esto presenta una desviación notable que parece contravenir la segunda ley de la termodinámica que establece que el calor no puede transferirse espontáneamente de un cuerpo más frío a uno más cálido. Esto sugiere que alguna fuerza desconocida está calentando el agua dentro de la tubería, a pesar de que está envuelta por agua más fría. Nadie sabe dónde y cuál es la fuente del agua,
cómo se repone tan rápidamente en medio del desierto egipcio y cuál es la escala de todo el complejo que ahora se encuentra bajo tierra. El pilar Djed. El pilar Djed y el Ankh son símbolos icónicos del antiguo Egipto. Aunque están separados por miles de años y contextos culturales muy diferentes, una comparación del pilar Djed y las innovaciones tecnológicas de Tesla revelan una sorprendente similitud. El pilar Djed, con su apariencia distintiva con una base ancha, un cuerpo en forma de columna y múltiples barras horizontales en la parte superior, ocupa un lugar venerado en la mitología y la iconografía del antiguo Egipto. A menudo se interpreta como un símbolo de estabilidad y regeneración, estrechamente asociado con el dios Osiris. En el contexto mitológico y religioso del antiguo Egipto, el Djed era un potente símbolo de la naturaleza duradera de la vida y el orden del universo. Comparar el pilar Djed con la tecnología de Tesla puede parecer descabellado a primera vista. Sin embargo, la comparación se vuelve intrigante al considerar la representación simbólica de la energía y el poder en ambos contextos. El pilar Djed, como símbolo de estabilidad y regeneración, puede vincularse metafóricamente al concepto de flujo continuo de energía y al ciclo perpetuo de vida y renovación. El trabajo de Tesla, en particular su experimentación con energía inalámbrica y campos electromagnéticos, resuena con esta idea de una fuente de energía continua y omnipresente. Algunas teorías especulativas sugieren que el pilar Djed podría representar un conocimiento antiguo de la potencia o energía eléctrica, estableciendo paralelismos con la visión de Tesla de aprovechar y distribuir energía. Estas teorías proponen que el Djed, con su forma de columna y barras horizontales, se parece a componentes de sistemas eléctricos o dispositivos utilizados para la transmisión de energía. Zawiet El Arian. El misterioso sitio de Zawiet El Arian, situado entre la meseta de Giza y Abu Sir, ha sido objeto de considerable intriga y especulación, particularmente debido a que el gobierno egipcio restringió el acceso a este sitio y lo enterró por completo, negando cualquier investigación arqueológica. La única información que tenemos sobre este increíble sitio es del egiptólogo Alessandro Barsanti, quien investigó el sitio a principios del siglo XX antes de que el acceso al sitio estuviera completamente restringido. El nivel de sofisticación arquitectónica evidente en Zawiet El Arian ha dado lugar a teorías que sugieren que pudo haber sido construido por una civilización tecnológicamente avanzada, posiblemente anterior a la línea de tiempo convencional de la historia del antiguo Egipto. La estructura principal de Zawiet El Arian a menudo se conoce como la pirámide inacabada. Consta de una base cuadrada que mide aproximadamente 200 metros de cada lado, con un eje central profundo en forma de T cortado en el lecho de roca. Este pozo, que desciende unos 30 metros bajo el nivel del suelo, es una maravilla de la ingeniería en sí mismo, considerando la dureza del lecho de roca y la precisión requerida para excavar una estructura de este tipo. La precisión y escala de esta excavación plantean importantes interrogantes sobre las herramientas y tecnologías disponibles para los antiguos egipcios. La comprensión convencional de los conjuntos de herramientas egipcios, compuestos principalmente de cobre y piedra, parece inadecuada para emprender un proyecto tan ambicioso y preciso. Las teorías que sugieren que Zawiet El Arian fue construida por una civilización tecnológicamente avanzada están alimentadas por varios factores. En primer lugar, la precisión de los trabajos de excavación es extraordinaria, siendo las paredes del pozo casi perfectamente verticales y lisas. Este nivel de precisión sugiere el uso de equipos topográficos y herramientas de corte avanzados, lo que posiblemente insinúa un nivel de sofisticación tecnológica aún no reconocido en la historia del antiguo Egipto. El argumento se ve respaldado además por la falta de jeroglíficos o inscripciones en el sitio, lo cual es inusual en las estructuras monumentales egipcias y deja el propósito de la pirámide y la identidad de sus constructores envueltos en un misterio. Lo extraño del sitio fue que el pozo se llenó intencionalmente con una masa enredada de pesados bloques de piedra caliza, insinuando un esfuerzo deliberado por ocultar o proteger lo que había debajo.
Después de excavar los bloques de piedra caliza con los que estaba enterrado el sitio, Barsanti y su equipo encontraron una base masiva de bloques de granito rosa, que se diferenciaban de los bloques de piedra caliza descubiertos anteriormente. Uno de estos bloques era enorme y pesaba alrededor de 30 toneladas. El descubrimiento de este bloque de granito, junto con el posterior hallazgo de más bloques de granito y de un enorme bloque de granito rosa de 30 toneladas que formaba la base de una especie de pavimento, llevó a Barsanti a creer que había encontrado la entrada a un mundo subterráneo, posiblemente lleno con tesoros incalculables o artefactos históricos importantes. Uno de los descubrimientos más notables en el sitio de Zaouiete-l'Ariane fue una gran tina ovalada hecha de granito rosa, pulida como un espejo y tallada intrincadamente en uno de los bloques del pavimento. La protección de la tinaja, que implica una capa de cal y un lecho grueso de arcilla bien esparcida, sugiere que tenía gran importancia y posiblemente contenía algo de valor o importancia. Las paredes laterales de la tina estaban revestidas con una banda negra, posiblemente residuo de algún líquido, lo que indica su uso en un proceso único y desconocido. El diseño de la tina y los evidentes esfuerzos por preservar su integridad sugieren que era una parte integral de un proceso sofisticado, posiblemente relacionado con la generación o almacenamiento de energía. Durante la excavación del sitio por Barsanti y su equipo en 1905, una tormenta masiva azotó Egipto y el pozo de Zaouiete-l'Ariane. Las lluvias torrenciales llenaron el pozo con más de 3 metros de agua. Increíblemente, unas horas después de la tormenta, el nivel del agua en el pozo bajó abruptamente. Seguramente, afirmó Barsanti, esto debía deberse a que el agua se estaba filtrando hacia una especie de cámara subterránea, hacia los apartamentos ocultos que creía que estaban esperando ser encontrados debajo del pozo. Entre el peso de los bloques, el mortero similar al cemento y el patrón entrelazado, el trabajo fue el más difícil que su equipo jamás haya realizado. Pero para Barsanti esto solo demostró su punto. Seguramente quien quiera que hubiera construido el sitio se había esforzado tanto en hacer que los bloques del piso fueran inamovibles porque estaban destinados a ocultar un escondite, algo extremadamente importante. Desafortunadamente, el trabajo fue tan difícil que nuevamente Barsanti se quedó sin dinero antes de poder resolver el misterio. Entonces estalló la Primera Guerra Mundial y se cerraron los sitios de Egipto para una mayor exploración. En 1917, Barsanti murió inesperadamente a la edad de 59 años. En lugar de continuar con el trabajo de Barsanti, los egiptólogos simplemente se olvidaron del sitio, dejando sin resolver el misterio de lo que había debajo. La repentina restricción del acceso al sitio de Zaouiete-l'Ariane por parte del gobierno egipcio en la década de 1960, justo cuando se renovaba el interés por sus misterios, no hace más que profundizar la intriga. Actualmente hay una base militar sobre el lugar y nadie puede entrar en ella. Si bien sigue siendo difícil encontrar pruebas definitivas, las complejidades arquitectónicas y las características inexplicables del sitio de Zaouiete-l'Ariane, junto con su proximidad a la Gran Pirámide, sugieren que pudo haber sido parte de un sistema tecnológico avanzado para la generación y distribución de energía en el antiguo Egipto. El pájaro de Saqqara. El pájaro de Saqqara, un artefacto encontrado en 1898 dentro de los límites de la necrópolis de Saqqara, ha despertado la imaginación y la curiosidad de muchos. Este objeto, que tiene más de 2000 años, está fabricado en madera de sicomoro y mide unos 14 centímetros o 5 pulgadas y media de largo. A primera vista parece un pájaro. Sin embargo, tras un examen más detenido, sus características provocan especulaciones de que podría representar algo mucho más sofisticado, un modelo antiguo de avión. El artefacto presenta un cuerpo plano, alas rectas y de forma aerodinámica, y lo que parece ser un timón o aleta caudal, características que son sorprendentemente similares a las de los aviones modernos, y no a típicas representaciones de aves en el arte egipcio antiguo. A diferencia de otras figuras de aves encontradas en el antiguo Egipto, que típicamente enfatizan el plumaje detallado y la precisión anatómica, el pájaro de Saqqara tiene una cola vertical, una característica que está ausente en las representaciones de aves, pero que es crucial en el diseño de aviones para su estabilidad y control.
Pero otra cosa crucial sobre este artefacto es el lugar donde fue encontrado. Los antiguos egipcios colocaban meticulosamente objetos dentro de las tumbas por razones prácticas. Modelos de objetos de la vida real destinados a ayudar o transportar al difunto al más allá. Dado este contexto, la presencia del pájaro de Saqqara plantea preguntas intrigantes. A diferencia de los elementos prácticos y cotidianos que normalmente se encuentran, un avión tendría un propósito único, alineándose con la creencia de que los muertos ascendieron a los cielos. Entonces, ¿podría esta talla representar un modelo a escala de un avión antiguo real? La distintiva aleta caudal vertical del pájaro de Saqqara, ausente en la anatomía aviar natural, sugiere una comprensión de los mecanismos de estabilización esenciales para el vuelo. Sin embargo, para una verdadera eficiencia aerodinámica, una aleta caudal horizontal es fundamental, una característica que el pájaro de Saqqara no posee. ¿O no? Tras un examen más detenido, podemos ver una serie de marcas que muchos creen que se encuentran en el lugar donde alguna vez se pudo haber colocado dicha aleta. Se utilizaron modernas herramientas tecnológicas para simular y probar las propiedades aerodinámicas del pájaro de Saqqara, mejorado con una hipotética aleta caudal horizontal a través de simuladores de vuelo por computadora. Los resultados de este análisis de alta tecnología fueron sorprendentes. El pájaro de Saqqara, cuando se modela con una aleta caudal horizontal, exhibe notables capacidades de planeo, adhiriéndose a principios de aerodinámica que no se entendieron formalmente hasta el siglo XIX. Esta revelación sugiere que la conceptualización del vuelo de los antiguos egipcios podría haber sido más avanzada de lo que se pensaba anteriormente, presentando un diseño que en algunos aspectos supera los modelos iniciales de los planeadores modernos. El Serapeum de Saqqara. El Serapeum de Saqqara es una antigua necrópolis egipcia ubicada cerca del Cairo, famosa por su conjunto de enormes cajas de granito. Se cree que son sarcófagos. Estas cajas, elaboradas con asombrosa precisión, han suscitado un considerable debate sobre su creación. La extraordinaria artesanía evidente en estas cajas de granito sugiere el uso de tecnología avanzada, mucho más allá de lo que tradicionalmente se atribuye a los antiguos egipcios. Cada caja del Serapeum de Saqqara está tallada en una sola pieza de granito, un material conocido por su extrema dureza. Las cajas son enormes y algunas pesan hasta 70 toneladas, incluidas la tapa y la base. Esto significa que los bloques a partir de los cuales fueron tallados habrían pesado alrededor de 200 toneladas. La precisión con la que se han elaborado estas cajas es notable. Sus esquinas son perfectamente cuadradas y las superficies planas son exquisitamente lisas, con una precisión que rivaliza con las capacidades de mecanizado moderno. Este nivel de precisión, alcanzado hace varios milenios, es asombroso y ha llevado a la especulación de que los antiguos egipcios tenían acceso a tecnología avanzada, posiblemente perdida en el tiempo. Una de las características más llamativas de estas cajas son sus superficies interiores, igualmente precisas y lisas que las exteriores. Lograr tal precisión en el interior de una caja de piedra, particularmente con las herramientas supuestamente disponibles en ese momento, parece imposible. Las paredes de las cajas tienen un espesor uniforme, lo que sugiere el uso de sofisticados equipos de medición y corte. Este nivel de uniformidad y precisión en la artesanía en piedra rara vez se encuentra en otros artefactos del antiguo Egipto, lo que genera dudas sobre la tecnología y los métodos utilizados en su construcción. Además, el proceso de excavación de estos enormes bloques de granito habría requerido una comprensión y un control significativos de las técnicas de corte de piedra. Las herramientas convencionales de los antiguos egipcios, hechas principalmente de cobre, habrían sido inadecuadas para dar forma a una piedra tan dura con la precisión observada. Esta discrepancia ha alimentado teorías que sugieren que los constructores del Serapeum poseían conocimientos tecnológicos avanzados, que podrían incluir taladros de alta velocidad, herramientas de corte con punta de diamante u otra maquinaria sofisticada. Otro aspecto que intriga a los investigadores es el propósito de estas cajas.
Tradicionalmente se creía que eran sarcófagos para el entierro de los toros apis sagrados, pero esta explicación ha sido cuestionada debido a la construcción elaborada y precisa de las cajas, que parece excesiva para fines meramente funerarios. Algunos teóricos proponen que estas cajas se utilizaron para fines que requerían dimensiones precisas y superficies lisas, quizás relacionados con alguna forma de manipulación de energía o proceso científico desconocido para la ciencia moderna. Además, las cajas de granito también poseen propiedades acústicas. El transporte y la colocación de estas enormes cajas también son motivos de maravilla. Los túneles subterráneos del Serapeum son estrechos y sinuosos, lo que hace que el movimiento de objetos tan grandes sea un desafío logístico. Además, ¿por qué no hay signos de antorchas como marcas de quemaduras en ningún lugar del Serapeum de Saqqara? ¿Qué tipo de iluminación utilizaron para iluminar estos espacios subterráneos? En contraste con estas teorías, la arqueología dominante atribuye la precisión y la artesanía de las cajas de granito a la habilidad y la paciencia de los antiguos artesanos, quienes, a lo largo de generaciones, perfeccionaron sus técnicas de trabajo en piedra. Los críticos de la teoría de la tecnología avanzada argumentan que no existe evidencia arqueológica directa que respalde la existencia de maquinaria o herramientas lo suficientemente sofisticadas como para crear estas cajas en el antiguo Egipto. Crear tal precisión en la antigüedad habría requerido no solo herramientas avanzadas, sino también una comprensión sofisticada de ingeniería y geometría. La escala y precisión de las cajas del Serapeum no se reproducen en ninguna cantera de granito moderna, lo que indica que los antiguos egipcios, o tal vez una civilización preexistente, tenían acceso a tecnología y conocimientos que aún no se comprenden completamente. El disco de esquisto. El disco de esquisto es un artefacto notable descubierto en el antiguo cementerio de Saqqara. El disco destaca por sus características únicas. Mide aproximadamente de medio metro a 1 metro de diámetro y exhibe una artesanía notable que ha intrigado a los estudiosos. Su intrincado diseño presenta una serie de patrones circulares concéntricos precisos con un eje central que recuerda a una rueda o engranaje. Esta complejidad y precisión en su composición llevó a muchos a sugerir que podría ser un remanente de una tecnología antigua perdida o incluso parte de un dispositivo mecánico avanzado. El disco está compuesto principalmente de cuarcita, un material conocido por su dureza, con una puntuación de 7/10 en la escala de dureza. Este hecho por sí solo ha generado dudas sobre su creación, ya que sé que los egipcios dinásticos de la época no tenían la tecnología para trabajar con materiales tan duros. Los historiadores tradicionales dicen que se utilizaba para dirigir el agua. Sin embargo, los 3 lóbulos que presenta el disco no tienen un ángulo que sugiera una función en el movimiento o dirección del agua. Más bien, parece haber sido parte de un mecanismo giratorio alrededor de un eje central. La artesanía mostrada en el disco es extraordinaria, con finas hojas o pétalos que se extienden desde el eje central, cada uno de ellos de forma uniforme y dispuestos simétricamente. A su naturaleza enigmática se suman las curiosas marcas de quemaduras encontradas en el disco. Estas marcas no se han explicado definitivamente, lo que contribuye al misterio general del artefacto y lo vincula aún más con la teoría de que era parte de un dispositivo o máquina mecánica más grande. Algunos han planteado la hipótesis de que podría haber sido parte de un antiguo dispositivo de cronometraje, un instrumento astronómico o una pieza de maquinaria utilizada con fines desconocidos. Otros artefactos que algunos conectan al disco son estas 3 piezas, que se parecen mucho a una especie de piezas de engranaje que alguna vez fueron parte de un dispositivo mecánico. La especulación de que el disco de esquisto y estas piezas de engranaje eran un remanente de tecnología avanzada se ve alimentada por comparaciones con artefactos de otras civilizaciones antiguas conocidas por sus habilidades de ingeniería. El intrincado diseño de estas piezas guarda cierta semejanza con los componentes encontrados en artefactos tecnológicos posteriores, como el mecanismo de Antiquitera.
un antiguo dispositivo griego utilizado para rastrear los movimientos celestes. Esta semejanza ha llevado a teorías que sugieren un conocimiento compartido de la ingeniería mecánica entre civilizaciones antiguas, posiblemente insinuando una tradición tecnológica avanzada ahora perdida. El Templo del Valle de Kefren. El Templo del Valle de Kefren, un componente integral del complejo piramidal de Giza en Egipto, es una maravilla de la ingeniería y la arquitectura antiguas. Este templo se encuentra entre las estructuras antiguas mejor conservadas de Egipto y ha permanecido casi intacto durante miles de años, en gran parte debido a que estuvo enterrado bajo arena hasta el siglo XIX. Su construcción exhibe un nivel de sofisticación y precisión que muchos argumentan que solo podría haberse logrado mediante el uso de tecnología avanzada. Construido con enormes bloques de piedra caliza y granito rojo, algunos de los cuales pesan más de 150 toneladas, el templo muestra un nivel de sofisticación de ingeniería que está completamente fuera de lugar. Las piedras supermasivas son un sello distintivo de la grandeza del templo, lo que plantea dudas sobre los métodos utilizados en su transporte y montaje. La técnica de construcción del Templo del Valle, que implica el ajuste preciso de piedras macizas sin el uso de mortero, es impresionante. Los muros del templo están ensamblados con tanta precisión que se parecen a un complejo rompecabezas tridimensional. La manipulación de estas piedras, con sus diversas superficies, esquinas y ángulos expuestos, muestra un nivel de habilidad y comprensión del arte de la piedra que es nada menos que extraordinario. Además de eso, las increíbles piedras dobladas del interior presentan un enigma convincente que plantea interrogantes sobre el uso de tecnología avanzada en la antigüedad. Estas piedras, perfectamente integradas en la estructura, parecen haber sido moldeadas o dobladas hábilmente, desafiando la comprensión convencional de la cantería antigua. Esta notable hazaña nos lleva a preguntarnos: ¿cómo fue posible que los antiguos constructores manipularan piedras tan masivas con tanta precisión? ¿Podría haber habido tecnologías avanzadas o métodos perdidos en juego que les permitieran dar forma a estas piedras de maneras que parecen casi imposibles con las herramientas conocidas de la época? Uno de los aspectos más intrigantes del Templo del Valle es un gran bloque de granito negro en el muro interno oriental, que se diferencia del resto del muro de granito rosa. Su ubicación y propósito siguen siendo un misterio, y algunos especulan que podría marcar una entrada a un pasaje subterráneo. A pesar de la creencia común de que el templo fue utilizado para el proceso de momificación y purificación del faraón Kefren antes de su entierro, faltan pruebas concretas que respalden esta afirmación. Algunos investigadores, al examinar el estilo de la mampostería, sugieren que el templo podría ser mucho más antiguo de lo que indica la historia dinástica. El templo carece de pinturas e inscripciones, característica que comparte con las pirámides. Lo que sorprendió a muchos fue el parecido del Templo del Valle con estructuras encontradas en tierras lejanas, como Perú. La similitud en los elementos de diseño entre el templo y sitios como Ollantaytambo y el templo de Coricancha en Perú es asombrosa, lo que lleva a especular sobre la interconexión de estas civilizaciones antiguas. Esta semejanza ha alimentado debates sobre la posibilidad de un modelo o conocimiento compartido entre estas culturas distantes, una hipótesis que sigue siendo un misterio tentador. La investigación dirigida por figuras como John Anthony West, Robert Schoch y Andrew Collins sugiere que el Templo del Valle, junto con el Templo de la Esfinge, se encuentran entre las estructuras más antiguas de la meseta de Giza, posiblemente con más de 10.000 años. La daga de Tutankamón. El 26 de noviembre de 1922 se desarrolló un momento monumental en la historia arqueológica, cuando el arqueólogo británico Howard Carter, acompañado por Lord Carnarvon, penetró en las cámaras selladas de la tumba del faraón Tutankamón. La tumba, que no había sido tocada durante milenios, era un tesoro escondido, repleto de artefactos y decoraciones doradas. Este descubrimiento, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes hasta la fecha, abrió una ventana a la opulencia y el misterio del antiguo Egipto.
En otro vídeo nuestro discutimos en detalle las extrañas muertes que siguieron a todos los relacionados con este descubrimiento, comenzando con Lord Carnarvon, quien murió 4 meses después del descubrimiento. En los años siguientes, 7 miembros de la expedición murieron misteriosamente, lo que llevó a muchos a creer que estaban malditos. Pero volvamos a los artefactos encontrados en la tumba. Entre la gran cantidad de tesoros, el más intrigante fue la colección de dagas de Tutankamón, en particular una daga de hierro con funda y mango de oro, descubierta junto a los restos momificados del joven faraón. Esta daga, con su exquisita artesanía y material inusual, despertó un intenso interés y debate entre historiadores y arqueólogos. La vaina y el mango dorados eran típicos de la grandeza asociada con la realeza egipcia, pero lo verdaderamente extraordinario era la hoja de hierro. En una época dominada por el bronce, la presencia de hierro, material más precioso que el oro en aquella época, era una anomalía. Los egipcios, famosos por su trabajo con el cobre, el bronce y el oro, no eran conocidos por la fundición de hierro, que solo se hizo frecuente en el primer milenio antes de Cristo, siglos después del reinado de Tutankamón. La calidad de la daga profundizó aún más el misterio. Más tarde se descubrió que la daga en realidad estaba hecha de hierro de meteorito, lo que la hace aún más extraordinaria. ¿Cómo se produjo un artefacto tan sofisticado? Los propios egipcios atribuyeron el origen de la daga a una intervención divina, calificándola de regalo de los dioses. Esta noción alimenta la especulación de que la daga es producto de una civilización más avanzada, o quizás un regalo extraterrestre. Los egiptólogos tradicionales, enfrentados a este enigma, propusieron que los egipcios simplemente extrajeron el hierro de un meteorito que había caído en algún lugar de Egipto. Esta teoría, aunque plausible, tiene sus defectos. Extraer metal de un meteoroide, especialmente en la edad del bronce, estaba más allá de las capacidades egipcias. Además, el hierro meteorítico está disperso por todo el meteoroide, lo que hace imposible la extracción sin tecnología avanzada. En 1994, un análisis de espectrometría de fluorescencia de rayos X reveló que la hoja de la daga no era hierro meteorítico ordinario. La aleación era compleja y duradera y comprendía un 89% de hierro con cantidades significativas de níquel, cobalto y cromo, una composición que requería habilidades metalúrgicas avanzadas y que no estuvo disponible hasta mucho más tarde en la historia de la humanidad. La artesanía de la daga era igual de desconcertante. Carecía de marcas de martillo, habituales en la orfebrería de la época, y sus bordes eran excepcionalmente precisos. Este nivel de sofisticación en metalurgia y artesanía parecía fuera de lugar en el contexto del Egipto de la Edad del Bronce. Curiosamente, la tumba de Tutankamón también albergaba otros artefactos misteriosos, como una coraza adornada con un escarabajo alado, hecho de una inusual piedra preciosa de color amarillo verdoso, que inicialmente se pensó que era cuarzo de Calcedonia. Investigaciones posteriores revelaron que se trataba de vidrio del desierto, un material formado bajo temperaturas extremadamente altas. La presencia de dicho material, junto con la daga de hierro, aumentó el enigma de los artefactos de Tutankamón. El vidrio del desierto, descubierto por primera vez en el desierto de Libia, se parece a la trinitita, un tipo de vidrio formado durante las pruebas nucleares en Nuevo México, lo que sugiere que en su creación estuvo involucrado un calor extremo. Este descubrimiento condujo a teorías sobre eventos nucleares antiguos o tecnologías antiguas avanzadas capaces de producir tal calor, mucho más allá de las capacidades conocidas de las civilizaciones de la Edad del Bronce. Estos hallazgos nos obligan a reevaluar nuestra comprensión de la historia antigua. La sofisticación tecnológica evidente en los artefactos de Tutankamón sugiere conocimientos y habilidades que superan con creces lo que históricamente se atribuye a las civilizaciones antiguas. ¿Fueron estos regalos de una civilización avanzada, tal vez extraterrestre, o restos de una civilización humana muy avanzada, pero perdida? El cataclismo de Tanis. Tanis, una antigua ciudad que alguna vez estuvo en el delta nororiental del Nilo en Egipto, es un sitio envuelto en misterio e intriga. Fue una metrópolis próspera durante varios períodos de la antigua civilización egipcia. A pesar de su importante papel histórico,
Tanis permaneció envuelta en la oscuridad hasta que un equipo de arqueólogos franceses la desenterró en 1939 después de 12 años de meticulosa excavación. El descubrimiento reveló una escena de profunda devastación. Se encontraron enormes estatuas, obeliscos y bloques de piedra, algunos procedentes de la cantera de Asuán, a más de 1000 kilómetros de distancia, esparcidos y destrozados. Entre estas ruinas había una estatua fragmentada, que se cree que alguna vez fue parte de la estatua más grande jamás creada de una sola pieza de granito. Los colosos de Memnón son dos enormes estatuas de piedra ubicadas en la orilla occidental del Nilo, cerca de Luxor. Miden unos 18 metros o 60 pies de altura, y se estima que pesan alrededor de 720 toneladas. Según el tamaño del fragmento del pie encontrado en Tanis, se cree que la estatua completa tiene el doble del tamaño de los colosos de Memnón, lo que la sitúa alrededor de 36 metros de altura y 1400 toneladas de peso. Esto generó preguntas apremiantes. ¿Cómo se transportaron estas enormes piedras a tales distancias? ¿Y qué evento cataclísmico pudo haber causado una destrucción tan generalizada? Al enigma de Tanis se suma su paisaje árido, casi desprovisto de vegetación, un marcado contraste con la fertilidad del delta circundante. Esta peculiaridad se vuelve más intrigante cuando se considera la identidad bíblica de Tanis como la ciudad de Zoan. Los versículos bíblicos describen la destrucción de los ídolos egipcios y la devastación del Alto Egipto, incluido el incendio de Zoan. Curiosamente, algunas de las piedras de granito de Tanis muestran evidencia de una intensa exposición al calor, lo que sugiere un evento catastrófico que involucra temperaturas extremas. La naturaleza del daño sugirió un evento de poder extraordinario mucho más allá de la capacidad de cualquier incendio antiguo provocado por el hombre o de las técnicas de guerra tradicionales de la época. Las colosales estatuas volaron y se esparcieron por el sitio, rotas en pedazos por la inmensa fuerza. Las excavaciones arqueológicas en Tanis han revelado que gran parte de los restos de la ciudad fueron enterrados bajo 3 a 6 metros de tierra, lo que indica que cualquier cosa que haya causado la destrucción masiva también enterró el sitio, borrándolo por completo de la faz del mundo. Este patrón de destrucción se alinea con la teoría de una fuerza natural externa que causa estragos en el sitio. Posiblemente una eyección de plasma del Sol, como sugiere el Dr. Shock. Este evento catastrófico no solo podría haber vaporizado a los seres vivos en el área, sino que también habría alterado dramáticamente el paisaje, cubriendo la antigua ciudad con escombros y tierra. Pero el cataclismo de Tanis no es el único misterio del lugar. Los numerosos obeliscos, artefactos y estatuas colosales, todos hechos de granito, hicieron que muchos investigadores como Brian Forster creyeran que fueron construidos utilizando alta tecnología perdida. También hay numerosos restos destruidos de obeliscos en el sitio, más que en cualquier otro lugar de Egipto. A menudo se teorizó que estos obeliscos eran parte de un sistema energético, posiblemente vinculado a las pirámides de Giza. Quizás algún tipo de mal funcionamiento en este sistema energético provocó la destrucción de la ciudad. El obelisco inacabado de Asuán. Esta gigantesca pieza de granito se encuentra en la parte sur de Egipto, justo al lado del río Nilo. Quedó abandonada hace miles de años en las canteras de Asuán, debido a una grieta. Nunca fue reubicada ni erigida, aunque claramente estaba destinada a serlo. Mide unos impresionantes 42 metros de largo y pesa alrededor de 1170 toneladas, lo que, si estuviera terminado, lo habría convertido en el monumento de una sola piedra más grande jamás creado por los egipcios. En Asuán, que es una ciudad esencialmente situada sobre un afloramiento de granito gigante, hay numerosas características en la cantera que indican el uso de tecnología avanzada que podría manipular el duro granito. Por ejemplo, podemos encontrar extraños agujeros, perfectamente redondos, que algunos dicen que son agujeros de prueba para comprobar el estado del granito en las capas más profundas antes de comprometerse a tallar un enorme obelisco. Estos extraños agujeros son completamente lisos, sin signos de cinceles o herramientas.
Parecen casi como si hubieran sido perforados con tecnología moderna. Uno de estos agujeros es enorme, de casi 9 metros de profundidad. Además, podemos ver paredes verticales perfectamente rectas, lo cual es muy inusual considerando su enorme tamaño y perfección. Algunos creen que este gigantesco muro se construyó después de que se extrajera de la cantera un bloque de obelisco aún más grande. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Qué tipo de tecnología podría dar forma y cortar granito duro de forma tan precisa? Además, ¿cómo se transportaban los enormes bloques de granito y los obeliscos? Si nos acercamos al propio obelisco inacabado, podemos encontrar marcas aún más extrañas en la superficie de granito. La superficie de esta enorme losa de granito está adornada con áreas lisas y ahuecadas, dando la apariencia de que el granito fue sacado del obelisco. El término cucharada, en realidad, proviene de varios investigadores que estudiaron la estructura y no pudieron encontrar una mejor explicación que esta, diciendo que la roca parece haber sido extraída como lo haría una cuchara con un helado. En particular, los lados del obelisco también exhiben estas características extraídas, pero de manera vertical y casi uniforme, extendiéndose desde los lados de la piedra hasta el suelo, donde forman líneas rectas. Uno de los aspectos más fascinantes se puede observar en la base de otra piedra cerca del obelisco inacabado. Esta piedra en particular está casi completamente excavada en la base, dejando solo una pequeña porción de granito conectada a su ubicación original. La peculiar apariencia de estos elementos, únicos y no vistos en otras estructuras egipcias, plantea un desafío para la arqueología moderna. Pero, ¿cómo explica la arqueología moderna estas marcas de primicia? La narrativa tradicional sugiere que el obelisco, que se cree fue encargado durante la época de Hatshepsut, fue tallado usando bolas de diorita, que se cree que los antiguos trabajadores egipcios golpearon contra el obelisco para darle forma. Esta teoría suena ridícula, considerando que los agujeros de prueba son perfectamente lisos, las paredes perfectamente planas y las marcas de pala todas del mismo tamaño. Incluso si consideramos que es posible dar forma al bloque de granito simplemente golpeándolo con una piedra de diorita, hay áreas con espacio limitado alrededor del obelisco que simplemente no pueden permitir que un trabajador lleve a cabo una acción de golpe tan vigorosa con la suficiente eficacia como para producir resultados notables. Lo mismo ocurre con los agujeros de prueba. Algunos de ellos son extremadamente estrechos y claramente no ofrecen suficiente espacio para ningún movimiento de golpe. Además, esta ridícula teoría todavía no explica cómo los egipcios planeaban transportar esta colosal estructura si estuviera terminada. El obelisco está situado en un pozo profundo y su extracción y transporte a su destino previsto habría sido una hazaña de ingeniería de proporciones monumentales. Quizás el obelisco inacabado fue dejado aquí por una civilización anterior a los egipcios dinásticos. Una civilización que tenía la tecnología para manipular el granito de tal manera y poder transportarlo a su lugar designado una vez que estuviera terminado. La luz de Dendera. La luz de Dendera es un tema fascinante lleno de misterio e intriga, centrado en los bajorrelieves del templo Hathor en Dendera. Estos relieves han provocado especulaciones y debates generalizados sobre la posibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran conocimiento de la electricidad. Los relieves en cuestión representan lo que algunos interpretan como grandes objetos alargados que recuerdan a bombillas. Los sacerdotes sostienen estos objetos en alto, con más figuras en miniatura debajo de ellos dirigiendo la bombilla hacia arriba. En su interior hay formas parecidas a serpientes, que algunos sugieren que representan filamentos. También está presente un pilar JED de 2 brazos. Ya hablamos del pilar JED y de cómo se parece a componentes de sistemas eléctricos o dispositivos utilizados para la transmisión de energía. En otro bajorrelieve se representa un dispositivo peculiar en el que se muestran líneas que se extienden desde el objeto del lado izquierdo. A menudo comparado con un collar, también se parece a un dispositivo tecnológico estilizado. Si la interpretación de estas líneas como cables eléctricos fuera cierta, entonces las esferas podrían representar aislantes.
Este objeto parece estar conectado a un tipo de batería, que a su vez está vinculada a lo que parece ser un mecanismo de distribución. Esta configuración se hace eco de los diseños de circuitos que se encuentran en los automóviles antiguos, particularmente en los motores de combustión a gasolina, debido a su simplicidad y eficacia para facilitar la descarga eléctrica continua. La hipótesis de que estos relieves representan una forma antigua de iluminación eléctrica fue popularizada por un ingeniero eléctrico noruego y los autores austríacos Peter Krasa y Ragnar Habeck. Publicaron un libro titulado La luz de los faraones, alta tecnología y electricidad en el antiguo Egipto. Walter Gall, otro ingeniero eléctrico, incluso construyó un modelo funcional basado en la luz de Dendera, apoyando la teoría. Muchos relacionan los relieves luminosos de Dendera con las misteriosas baterías de Bagdad, un descubrimiento que aumenta aún más el debate sobre las civilizaciones antiguas y su potencial conocimiento de la electricidad. Las baterías de Bagdad, también conocidas como baterías partas, son un conjunto de vasijas de terracota que datan de los periodos parto o sasánida. Cada vasija contenía un cilindro de cobre que encerraba una varilla de hierro, sin que el cilindro y la varilla se tocaran entre sí. Llenos de una sustancia ácida o alcalina, como vinagre o jugo de limón, estos recipientes podrían haber funcionado como celdas galvánicas, esencialmente formas tempranas de baterías. Muchos investigadores construyeron prototipos de las baterías de Bagdad, las probaron en busca de electricidad y, sorprendentemente, descubrieron que las baterías producen bajos voltajes de electricidad, lo que demuestra que los antiguos de hecho tenían conocimiento de este fenómeno. Entradas secretas de la Esfinge. La gran Esfinge de Giza, con una impresionante altura de 20 metros y una longitud de 73 metros, es un monumento que captura la imaginación del mundo como pocos. Construida a partir de enormes bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesan hasta 200 toneladas, ostenta el título de la escultura antigua más grande del mundo. Sin embargo, su grandeza solo es comparable a su misterio. Hasta el día de hoy, los orígenes, el propósito y los secretos que puede ocultar la Esfinge siguen siendo fuente de debate entre historiadores y arqueólogos. La meseta de Giza era conocida en la antigüedad como Rostau, o la boca de los pasajes. Eso significa que realmente había pasajes debajo del complejo, pasajes que conducen a una ciudad subterránea que contiene tecnología avanzada. En el siglo V a.C., el famoso historiador griego Heródoto escribió sobre un extenso laberinto subterráneo en Egipto que albergaba una legendaria sala de registros que contenía sabiduría antigua. Otros relatos de figuras históricas notables como Estrabón y Plinio el Viejo en el siglo I respaldaron estas afirmaciones, describiendo un elaborado laberinto subterráneo asociado con la Esfinge y las pirámides. En el siglo IV, el filósofo sirio Jámblico escribió sobre un sistema de túneles debajo de Giza al que se accedía a través de la propia Esfinge. Según sus relatos, esta entrada estuvo alguna vez custodiada por una puerta de bronce y conducía a la Gran Pirámide. En 1935, Hamilton and Wright y su equipo hicieron un descubrimiento importante. Durante un proyecto de limpieza masiva en Giza, descubrieron lo que parecía ser un vasto y antiguo sistema de metros debajo de la Esfinge y sus alrededores. Este sistema incluía una serie de pozos que se hundían a más de 7,5 metros de profundidad, con amplios patios y cámaras laterales. Estos hallazgos sugirieron la existencia de una ciudad subterránea debajo de la meseta de Giza, una hipótesis que despertó el interés mundial. Sin embargo, tan pronto como salieron a la luz, estas historias desaparecieron de la atención del público, lo que llevó a especulaciones sobre la naturaleza y las implicaciones de estos descubrimientos. ¿Por qué aparentemente se desestimó un descubrimiento tan innovador? La idea de una red subterránea oculta debajo de la Esfinge se reavivó a principios de la década de 1990, cuando un equipo dirigido por el egiptólogo John Anthony West y el geólogo Robert Schoch realizaron estudios sísmicos alrededor de la Esfinge. Sus estudios revelaron túneles y cámaras inexplicables debajo de la estructura, lo que sugiere que las descripciones antiguas podrían haber sido más que meras leyendas.
We were not looking for structures under the Sphinx. I was actually looking for subsurface mineralogical changes, but we found some structures. Most importantly, we found a chamber under the left paw. Estos hallazgos fueron a la vez innovadores y controvertidos y propusieron un mundo subterráneo complejo esperando ser explorado. Sin embargo, este no fue el único descubrimiento sorprendente realizado por John Anthony West y Robert Schoch. Examinaron los patrones de erosión en la esfinge y los muros que la rodean, sugiriendo que fueron causados por el flujo de agua provocado por las fuertes lluvias. Pero, ¿cómo fue posible esto, teniendo en cuenta que la meseta de Giza está situada en un desierto? El clima de la meseta de Giza ha sido predominantemente árido durante los últimos 5.000 años, lo que significa que dicha erosión hídrica tendría que haber ocurrido durante una época en la que el clima era mucho más húmedo en la región. Esto lleva a la posible construcción de la esfinge a un periodo anterior a que el Sáhara se convirtiera en un desierto, potencialmente entre el 7000 y el 9000 a.C., o incluso antes. Either this was a real geological anomaly or a sphinx might go back to an earlier period. What we had ending the last ice age was huge climatic changes which put a lot of moisture into the air, which came down as precipitation with huge thunderstorms, etc. And I think a lot of the erosion that we still see on the walls of the Sphinx enclosure go back to that period. The proof that the Sphinx precedes dynastic Egypt by many thousands of years means there was at some distant past sophisticated civilization. We cannot sensibly accept the insistence of Egyptologists that the Sphinx is just 4,500 years old. Las implicaciones de esta teoría son profundas, ya que sugiere que la esfinge es varios milenios más antigua que la fecha comúnmente aceptada. La creencia histórica tradicional es que la esfinge fue construida por los antiguos egipcios del Reino Antiguo durante el reinado del faraón Kefren alrededor del 2500 a.C. Por esta razón, las teorías de Schoch y West fueron recibidas con escepticismo y oposición, principalmente por parte del Dr. Zahi Hawass, ex ministro de Estado para Asuntos de Antigüedades de Egipto. Hawass limitó el acceso a la esfinge para realizar más investigaciones y estudios, lo que dificultó que Schoch y West avanzaran en sus teorías o realizaran investigaciones más exhaustivas. Apoyando las afirmaciones de Schoch, el arqueólogo Sherif el-Morsi, con más de 2 décadas de experiencia trabajando en la meseta de Giza, propone que el área alguna vez estuvo sumergida bajo una inundación masiva. El-Morsi señala el sitio del templo de Menkaure, que cree que era una antigua laguna cuando los niveles del mar eran significativamente más altos, cubriendo la necrópolis, la esfinge y los templos y monumentos circundantes. La evidencia, como destacó el-Morsi, incluye indicios de maremotos y una zona intermareal, lo que sugiere que la meseta de Giza experimentó inundaciones significativas, alcanzando un máximo de unos 75 metros sobre el nivel actual del mar. Además, el descubrimiento de un equinódeo fosilizado en la piedra caliza utilizada para construir estos monumentos ha alimentado el debate. Algunos investigadores sostienen que el equinoideo es evidencia de algunos orígenes de la piedra caliza, que se remontan a 30 millones de años. Sin embargo, el-Morsi contrarresta esto sugiriendo que el equinoideo fue petrificado en una epopeya más reciente, destacando su condición casi perfecta y su posición gravitacional en el suelo dentro del rango intermareal de la supuesta laguna. Para aumentar la controversia, 2 científicos ucranianos, Manichev y Parkomenko, presentaron un estudio en la Conferencia Internacional de Geoarqueología y Arqueomineralogía en Sofía, postulando que la Gran Esfinge podría tener cientos de miles de años. Citan indicios claros de erosión hídrica y basan su hipótesis en estudios geológicos de la meseta de Giza, afirmando que la esfinge debió haber estado sumergida bajo el agua durante un periodo prolongado. La idea de que las pirámides y la esfinge podrían ser restos de una civilización anterior al diluvio no se limita solo a los círculos académicos. El concepto de un gran diluvio, similar a la historia bíblica de Noé, es un tema recurrente en numerosos textos antiguos en culturas de todo el mundo. La exploración del renombrado arqueólogo subacuático Robert Ballard en el Mar Negro da crédito a la hipótesis de una inundación catastrófica que ocurrió alrededor del año 5000 a.C., lo que se alinea con algunas interpretaciones del diluvio de Noé.
Esta narrativa del diluvio global es compartida por diversas culturas, desde la India hasta la antigua Grecia y las tribus indias de América del Norte, lo que sugiere una memoria colectiva de un evento cataclísmico significativo y mundial. Las implicaciones de estas teorías son profundas y sugieren que la historia de la civilización humana podría ser mucho más antigua y compleja de lo que se entiende actualmente. Si la Esfinge y las pirámides fueran realmente construidas por una civilización anterior a la historia tradicional egipcia, no solo revolucionaría nuestra comprensión de la historia humana, sino que también proporcionaría evidencia de tecnologías y estructuras sociales avanzadas que existieron en una época anterior a lo que comúnmente se acepta. Cajas de granito. Ya hemos mencionado las enormes cajas de granito de Saqqara, pero estamos obligados a mencionar muchas otras fascinantes y masivas cajas de granito encontradas en Egipto. Cada una de ellas exhibe detalles que sugieren el uso de alguna forma de tecnología antigua perdida, mucho más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido o aceptado. Echa un vistazo a esta caja gigante de granito que se exhibe en el Museo del Cairo. Se cree que esta caja, importante pero poco conocida, fue abandonada por los egipcios debido a un error en el proceso de corte. El corte irregular e inclinado, considerado un error, provocó el abandono de este particular bloque de piedra. Sin embargo, este aparente error proporciona inadvertidamente una fuerte evidencia de un método de herramientas avanzado y sofisticado, que supera con creces las capacidades atribuidas a los antiguos egipcios. El corte se adentra profundamente en el duro granito, lo que hace imposible colocar un cincel en su interior. La teoría convencional, ampliamente defendida por los investigadores modernos, es que los antiguos egipcios utilizaban sierras primitivas y lentas a base de cobre para cortar granito. Sin embargo, esta teoría se queda corta cuando se analiza detenidamente. Las pruebas que replicaron este método demostraron una velocidad de corte terriblemente lenta de solo 4 milímetros o 0,15 pulgadas por hora. A un ritmo tan lento es muy improbable que los artesanos no hubieran notado y corregido una desviación tan significativa como la observada en la caja de granito. Donde debería haber continuado el corte, la piedra ha sido marcada con una ranura. Incluso esta marca es precisa y suave. Además, parece que el granito fue cortado desde dos lados simultáneamente, muy probablemente con dos sierras circulares, una cortando desde arriba y otra desde abajo. Para ver un corte de piedra tan suave y perfectamente preciso, debemos suponer que están usando una especie de máquina sofisticada capaz de cortar granito rápidamente. También podemos ver marcas de sierra precisas en otra caja de granito en el Museo del Cairo, que se encuentra a pocos pasos de distancia. Las marcas que vemos aquí se parecen a las marcas dejadas por un tipo de sierra sorprendentemente similar a una sierra de cinta moderna, pero con capacidades que sugieren una velocidad de operación mucho mayor. En términos contemporáneos, un mecanismo de corte tan avanzado requiere el uso de diamantes, específicamente una hoja con incrustaciones de diamante, para cortar granito de manera eficiente. La existencia de herramientas tan avanzadas presenta una anomalía histórica. Durante la época dinástica del Antiguo Egipto no hay evidencia registrada de que se utilizara o existiera tecnología de diamantes o herramientas con incrustaciones de diamantes. Otro extraño artefacto parecido a una caja es este. Encima hay una serie de círculos perfectamente lisos, probablemente hechos con algún tipo de máquina, ya que son completamente idénticos. En el costado del objeto hay extrañas marcas de quemaduras que dejaron daños importantes en la piedra. La cabeza de lo que causó estas marcas debe haber sido inmensa. Aún se desconoce el propósito exacto de este artefacto. Esta caja, realizada en granito rojo, tiene marcas aún más espectaculares. No solo está perfectamente ahuecada y formada con ángulos rectos precisos, sino que también tiene estos extraños agujeros para tubos. Estos agujeros son exactamente del mismo tamaño y penetran en el granito a gran profundidad. Es casi innegable que estas marcas se hicieron con una máquina avanzada y no con simples herramientas de bronce.
Y si esto no es suficiente para convencerte, echa un vistazo a este artefacto de granito, que también exhibe técnicas de perforación de tubos. Si miras más de cerca, puedes incluso ver las ranuras en espiral de la pieza. Estos surcos muestran una profundidad y un espaciado uniformes, y son evidentes en todos los orificios perforados del artefacto. Dado que los agujeros se cruzan, la consistencia de estos surcos sería poco probable si fueran el resultado de una suspensión abrasiva. Core 7 es una notable pieza cilíndrica de granito descubierta cerca de las grandes pirámides que tiene al menos 4.500 años de antigüedad. Este antiguo artefacto se destaca por su surco en espiral continuo y perfectamente espaciado, que recuerda a los surcos de un disco de vinilo. Tal precisión sugiere un nivel de tecnología aparentemente más allá de las capacidades de la antigua civilización egipcia, conocida por poseer solo herramientas de cobre blando, inadecuadas para perforar granito duro. El misterio se profundiza al considerar la naturaleza del surco. Las herramientas egipcias tradicionales, como el taladro de arco, producían un patrón distintivo de ida y vuelta, a diferencia de la espiral única y continua que se encuentra en Core 7. Este patrón es más parecido a las marcas dejadas por los taladros modernos que giran rápidamente, lo que sugiere un método de perforación muy avanzado para su época. La maquinaria moderna, capaz de crear un núcleo similar, opera a altas velocidades y a menudo emplea puntas de diamante, un material lo suficientemente duro como para penetrar el granito. Esto plantea la provocativa pregunta de si los antiguos egipcios podrían haber tenido acceso a técnicas de perforación tan avanzadas que potencialmente involucraban materiales tan duros como el diamante. La forma de ranura en Core 7 no solo desafía las capacidades esperadas de la tecnología del antiguo Egipto, sino que también implica una fuerza de perforación mayor que las de los taladros eléctricos contemporáneos. El análisis del espacio entre cada vuelta de espiral indica una presión de perforación que supera los equipos modernos, insinuando una civilización o tecnología desconocida y muy avanzada. The core was made by a drilling process with greater strength than a modern power drill. What does this tell us? There are no tools of that caliber that we know of. Si te impresionaron las cajas de granito que te mostramos hasta ahora, te sorprenderán las de las Islas Elefantina. Este sitio es como un cementerio de tecnología avanzada, ya que está lleno de restos dispersos de artefactos de granito extremadamente precisos, cortados y moldeados a la perfección. La única estructura que quedó en relativamente buenas condiciones es esta enorme caja, que los egiptólogos llaman santuario. Presenta una parte superior puntiaguda o piramidal, muy definida, que posiblemente alguna vez albergó una piedra parecida a Ben o una punta similar a las pirámides del reino antiguo. Además, la caja no está completamente ahuecada, sino que incluye bordes insertados y un gran escalón o plataforma en el interior. El interior de la caja presenta esquinas precisas de 90 grados, con radios interiores diminutos. Alrededor del borde interior podemos encontrar grandes agujeros perforados para tubos, que probablemente eran puntos de pivote para algún tipo de mecanismo. Las superficies lisas y planas, las esquinas afiladas y los detalles intrincados sugieren un nivel de precisión que estas herramientas primitivas no podían alcanzar. Un examen más detenido de la caja revela un borde semicircular que recorre la parte superior e inferior. Este borde, aparentemente tallado en una sola pieza de granito, es evidentemente el resultado de una tecnología ahora perdida. Lo que es más importante es que este altar de granito, como lo llaman, no es una creación única. Todo el sitio está lleno de restos rotos de docenas de estos altares, todos mostrando exactamente las mismas características y tallas precisas. Es como si todo el sitio fuera una fábrica moderna que fabricaba estos artefactos en grandes cantidades hasta que sucedió algo que destruyó todo el sitio. Y todas estas cajas de granito y artefactos que les mostramos son solo el comienzo. Hay muchos más, todos los cuales poseen características y cualidades resultantes de maquinaria avanzada.
Quizás la caja de granito más precisa encontrada en el mundo sea la descubierta debajo de la pirámide de Laun. Allí, dentro de una cámara hecha de piedras de granito curvadas y pulidas, encontramos esta notable caja de granito inclinada y perfectamente plana en su parte superior. Cuando los investigadores midieron las 4 esquinas de la caja con equipos modernos, quedaron atónitos al descubrir que son casi idénticas. Un misterio igualmente sorprendente se puede encontrar en Mastaba 17, un monumento ubicado cerca de Meidum. Debajo de una pila de adobe que se desmorona, se encuentra una enorme cámara megalítica de piedra que contiene una caja de piedra tallada con precisión, diseñada con precisión, con esquinas perfectas por dentro y por fuera a partir de una sola pieza de granito. La tapa tiene bordes rectangulares ascendentes y hay perillas en los extremos. Es posible que todas estas cajas y artefactos de granito fueran restos de una civilización prehistórica perdida que floreció antes que los egipcios. Quizás esto explique por qué se utilizaron objetos tan sofisticados para propósitos tan primitivos como los sarcófagos, porque los egipcios que los encontraron desconocían su verdadero propósito, al igual que nosotros hoy. Escalera de Abu Rawash. En el suelo del desierto de Abu Rawash, cerca de los restos de la ahora destruida pirámide de Djedefre, hay una misteriosa escalera que se adentra en las profundidades del subsuelo. Este sitio, llamado a la atención del público por el investigador Antoine Gigal y posteriormente popularizado por otros, presenta una visión intrigante de la ingeniería antigua y de la vasta e inexplorada red subterránea de Egipto. Gigal, durante su exploración, observó las características únicas de la escalera. El corte profundo y estrecho en el lecho de piedra caliza, sus paredes verticales, los escalones regulares y la notable profundidad que alcanzaba, culminando en un charco de agua oscura y fangosa. Contrariamente a la identificación de la estructura por parte del guía local como un pozo romano, Gigal albergaba dudas, dada su diferencia con los pozos romanos que había encontrado en Italia, España y Egipto. Su especulación se inclinaba hacia que se tratara de una entrada a una red subterránea de túneles, que posiblemente condujeran a una estructura similar a un Serapeum. Sus muros verticales precisos y sus escalones regulares recuerdan el corredor descendente hacia la Gran Pirámide, lo que sugiere una sofisticación en la construcción que superó con creces la de los romanos o incluso la de los egipcios dinásticos. Para aumentar el misterio, Gigal notó la alineación de la escalera con la ciudad sagrada de Sais, insinuando un significado más allá de un simple pozo. A pesar de sus aparentes orígenes antiguos, el propósito de la escalera y la época en la que se construyó siguen siendo un misterio. No se ha realizado ningún esfuerzo de excavación serio para desentrañar los secretos de este sitio. La exploración de Gigal proporcionó un espectáculo visual de la estructura desde varios ángulos, mostrando su profundidad y la precisión de su construcción. Sin embargo, la falta de comentarios o información sustancial ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Actualmente, la escalera desemboca en una zona prohibida y está restringida únicamente al personal militar. Las escaleras derretidas. Mientras todavía estamos en el tema de las escaleras, podemos regresar al templo Hathor en Dendera, donde examinamos anteriormente las tallas de las bombillas. En una sección del templo podemos ver estas escaleras que parecen derretidas, dándoles un aspecto casi surrealista con el telón de fondo de jeroglíficos meticulosamente tallados y columnas imponentes. Las escaleras, con sus superficies aparentemente suavizadas y fluyendo como cera bajo un intenso calor, han dado lugar a muchas teorías sobre la naturaleza y la causa de este peculiar fenómeno. Algunos sugieren que el derretimiento de las escaleras es el resultado de un acto deliberado, quizás utilizando una tecnología o método de construcción que hoy no conocemos. Esta teoría se basa en la suposición de que los antiguos tenían acceso a conocimientos o tecnología que podían aplicar un calor tan intenso a la piedra, remodelándola sin destruir las estructuras circundantes. Entre
entre las hipótesis más intrigantes está la idea de que las escaleras fueron alteradas intencionalmente mediante una forma de manipulación química antigua. Esto implicaría aplicar una sustancia que ablande la piedra, permitiendo que la moldee o remodele antes de endurecerse nuevamente. Esta técnica sugeriría que los antiguos egipcios tenían una visión revolucionaria de la química. Los escépticos y los defensores de explicaciones más convencionales argumentan que el derretimiento no es un derretimiento en absoluto, sino una deformación resultante del desgaste por siglos de uso, combinado con la erosión causada por factores ambientales. Los escalones, que forman parte de un camino para innumerables peregrinos, sacerdotes y visitantes a lo largo de los siglos, podrían haber sido simplemente desgastados de una manera que, para el observador moderno, parecería como si la piedra se hubiera derretido. A pesar de estas diversas teorías, ninguna explicación ha satisfecho universalmente tanto a los curiosos como a los eruditos. Abu Ghurab. Abu Ghurab es un sitio que a menudo se pasa por alto a la sombra de la majestuosa meseta de Giza y sirve como pieza crucial para examinar las pistas dejadas por el uso de tecnología antigua avanzada. El elemento central del atractivo de este sitio son los cuencos meticulosamente elaborados, cuyos orígenes y propósitos despiertan mucho debate y fascinación. Según los egiptólogos tradicionales, los enormes cuencos se utilizaban para contener la sangre de los animales sacrificados, que corría a través de canales redondos excavados en el pavimento. Sin embargo, no hay una sola gota de ADN u otra evidencia que respalde esta teoría. Además, la ubicación de los agujeros cerca de la parte superior en lugar de en la parte inferior también hace que esta teoría sea inverosímil. Los cuencos están tallados a partir de grandes bloques de travertino, y su creación evidentemente implicó el uso de alta tecnología antigua y alguna forma de mecanizado. La naturaleza precisa de estos agujeros, tras una inspección más cercana, revela una forma ovalada en lugar de un círculo perfecto, lo que sugiere el uso de una técnica de perforación especializada desconocida para la arqueología moderna. El acabado de estos artefactos varía desde superficies excepcionalmente lisas hasta bordes con ángulos pronunciados, presentando un marcado contraste con las texturas más rugosas que se encuentran en otras partes de las mismas piezas. En algunas partes de las superficies perfectamente lisas podemos encontrar marcas de mecanizado adicionales. Aún más intrigante es la sugerencia de que la forma de estos cuencos se parece a los componentes utilizados en la tecnología moderna de levitación sónica. Un defensor de esta teoría es el investigador Alex Putney, quien ha explorado ampliamente el potencial de las frecuencias resonantes y su aplicación en tecnologías antiguas. Según Putney y otros que apoyan este punto de vista, las formas peculiares y la artesanía precisa de los cuencos descubiertos en Abu Ghurab podrían no haber tenido fines meramente ceremoniales o decorativos. En cambio, sugieren que estos artefactos eran parte de un sistema complejo diseñado para aprovechar la energía acústica. La teoría se basa en la idea de que estos cuencos, cuando se golpean o se activan acústicamente de otro modo, podrían generar frecuencias específicas propicias para levitar objetos o influir en la materia de una manera que actualmente solo se entiende en el contexto de la física avanzada. Pero los cuencos no son los únicos artefactos fuera de lugar en el sitio. Hay un enorme fragmento de columna de granito que muestra signos de color. Existe este que tiene varios agujeros y cortes. También hay piedras extrañas que, al golpearlas desde arriba, generan tonos resonantes. Y, por supuesto, también hay varios orificios para taladrar tubos. Algunos de ellos son extremadamente precisos, con evidentes marcas de surcos. También hay piedras con marcas de lo que parece ser una gran sierra circular. Lo que es aún más extraño de este lugar es que hay conchas marinas en algunas partes, lo que hace que te preguntes cuántos años tiene realmente este lugar.
Aquí también podemos encontrar una enorme estructura de múltiples bloques conocida como Hotep. Según los geólogos, los 5 enormes bloques que componen el Hotep probablemente se originaron en una cantera mucho más allá de las fronteras de Egipto, posiblemente en Turquía. Las técnicas de construcción evidentes en Hotep contribuyen aún más a su intriga. El uso de brocas tubulares es claramente visible en la estructura, con estrías y sobrecortes marcando las esquinas de la piedra. Partes de la estructura también están perfectamente lisas, evidentemente pulidas con métodos avanzados. La enorme piedra angular en el centro tiene marcas de sierra circular que son imposibles de hacer con herramientas primitivas. La egiptología convencional identifica este artefacto como un altar, alineándose con la clasificación del sitio no como una tumba, sino como un templo del sol. Sin embargo, algunos creen que debajo de la piedra angular hay un pozo que conecta con un pasaje subterráneo que conduce a Giza. De hecho, desde la cima de Abu Ghurab se pueden observar desde lejos formaciones circulares bajo la arena. Estas hendiduras, que han estado presentes durante siglos, han llevado a numerosos observadores a especular sobre la existencia de importantes estructuras enterradas allí. A juzgar por todos los bloques y estructuras de granito destruidos y dispersos en el sitio, es evidente que este lugar fue destruido por una fuerza cataclísmica masiva que lo dejó en el estado en que lo vemos hoy. Aún se desconoce cuál era esta fuerza o cuál era el verdadero propósito de las estructuras, pero a juzgar por las piedras intrincadamente talladas, sin duda podemos concluir que eran parte de una red mucho más sofisticada, un complejo muy avanzado, procedente de una civilización desconocida. Los jeroglíficos de Abidos. En el templo de Seti I en Abidos, un descubrimiento extraordinario ha suscitado un importante debate dentro de la comunidad científica. Fue durante un examen realizado por la egiptóloga doctora Ruth Hover cuando salió a la luz un hallazgo particularmente sorprendente. En el templo de Abidos fotografió un panel de pared en una sección donde un panel superpuesto con jeroglíficos egipcios se desmoronó y cayó, revelando un panel más antiguo debajo. Este panel más antiguo contiene figuras que sugieren representaciones de tecnología avanzada que reflejan la de la era moderna. En la parte inferior parece haber una representación de un avión con un timón claramente definido. En la parte superior hay una forma claramente identificada como un helicóptero moderno. A la derecha hay un barco aerodinámico, debajo del cual hay lo que parece ser un submarino. Estas representaciones han provocado intensos debates entre académicos e investigadores. And incised in the stone itself of this oldest temple along the Nile, I think the images are of ancient technology that we now have. Los críticos de la teoría de la tecnología avanzada argumentan que el helicóptero y otras imágenes similares a vehículos son el resultado de erosiones, tallas excesivas y la superposición de jeroglíficos a lo largo del tiempo. Según este punto de vista, lo que parece ser tecnología moderna es en realidad un palimpsesto, un hecho en los jeroglíficos egipcios donde las inscripciones más antiguas fueron sobrescritas por otras más nuevas debido al espacio limitado en las paredes del templo. Sin embargo, muchos no están satisfechos con esta explicación, ya que las similitudes son demasiado sorprendentes. No hay una, sino 3 representaciones de vehículos avanzados. El debate sobre estos hallazgos está lejos de estar resuelto. Los escépticos abogan por interpretaciones más fundamentales de los símbolos antiguos, mientras que los defensores de las teorías de la doctora Hover las ven como evidencia de una civilización mucho más avanzada de lo que se creía anteriormente. Artefactos fabricados a máquina. Los artefactos egipcios fabricados con tornos que se encuentran en el Museo del Cairo y otras instituciones de todo el mundo dan testimonio de una precisión increíble y de las marcas inconfundibles del uso del torno. Estos artefactos, que consisten principalmente en cuencos, jarrones y platos, fueron desenterrados cerca de la pirámide escalonada en Saqqara y se encontraron piezas adicionales en Giza.
Se cree que son extremadamente antiguos, posiblemente anteriores a los primeros periodos de la civilización egipcia antigua. Al mismo tiempo, sin embargo, son los objetos más finos y mejor fabricados jamás descubiertos. Según los egiptólogos tradicionales, estos artefactos de granito se hicieron con el uso de herramientas primitivas. Sin embargo, muchos creen que las líneas limpias, estrechas y perfectamente circulares que se encuentran en los objetos son evidencia del uso de la tecnología del torno. La complejidad y precisión de estos artefactos, como jarrones hechos de piedra quebradiza como el esquisto y acabados con un borde fino como el papel, o cuencos tan perfectamente equilibrados que pueden descansar en una punta no mayor que un huevo de gallina, sugieren el uso de técnicas avanzadas. Curiosamente, no se encontraron artefactos de esta sofisticación más allá de los primeros periodos de la civilización egipcia, lo que indica una pérdida de este conocimiento especializado con el tiempo. La presencia de toscas inscripciones en algunos objetos, probablemente añadidas mucho después de su creación, sugiere que estos artefactos fueron valorados y quizás reutilizados a lo largo de la historia egipcia. La concentración de estos elementos alrededor de la pirámide escalonada, la pirámide de piedra más antigua de Egipto, plantea preguntas fascinantes sobre su uso y significado. La artesanía mostrada en estos jarrones, particularmente en su delgadez y precisión, plantea interrogantes sobre las técnicas y herramientas utilizadas en su creación. Por ejemplo, se descubrió que un jarrón examinado por Flinders Petrie, un egiptólogo pionero conocido por aplicar principios de ingeniería a los hallazgos arqueológicos, tenía un espesor de pared de apenas 0,63 milímetros. La colección de más de 50.000 jarrones debajo de la pirámide escalonada, documentada por Petrie, resalta la importancia de estos objetos en la sociedad del Antiguo Egipto, que probablemente heredó estos artefactos de una civilización mucho más antigua. Los avances recientes en las tecnologías de análisis y escaneo han permitido un examen más detallado de estos jarrones, con escaneos que revelan niveles asombrosos de precisión. El canal de YouTube Uncharted X ha sido parte de una investigación sobre estos objetos que fueron escaneados mediante luz estructurada y CT X-ray, y los resultados que dieron a conocer fueron impactantes. Esta tecnología, típicamente utilizada en las industrias aeroespaciales, ha mapeado la estructura del jarrón con una precisión increíble, mostrando la precisión con la que se hicieron estos jarrones, revelando que la planitud del borde del jarrón estaba a 0,07 milímetros de ser perfectamente plano, un nivel de precisión que es difícil de lograr, incluso con la tecnología moderna. Además, se descubrió que la forma cilíndrica de la boca del jarrón era perfectamente perpendicular a su parte superior dentro de 0,02 milímetros y su circularidad estaba dentro de 0,33 milímetros de perfección. Semejante precisión, lograda en un jarrón que tiene al menos 5.000 años de antigüedad y potencialmente mucho más antiguo, es sencillamente asombrosa. La idea de que estos jarrones podrían haber sido hechos a mano, utilizando herramientas primitivas, se está volviendo cada vez más insostenible ante tal evidencia. La precisión y simetría observadas en estos artefactos sugieren el uso de maquinaria o herramientas avanzadas que aún no se han descubierto o comprendido. El complejo de Giza. La Gran Pirámide de Giza, una obra maestra de arquitectura e ingeniería, sigue siendo uno de los logros más notables de la historia de la humanidad y encarna un nivel de precisión y sofisticación que aún hoy desconcierta a investigadores y académicos. Este monumento guarda dentro de sus piedras secretos y rastros de tecnología avanzada que apenas estamos comenzando a comprender. Justo cuando te acercas a la pirámide, puedes empezar a ver estos rastros de tecnología avanzada. Por ejemplo, hay muchos bloques de piedra de basalto con marcas verticales de máquinas. La presencia de líneas verticales meticulosamente talladas en basalto, un material no nativo de las proximidades de la pirámide, plantea preguntas inmediatas sobre las herramientas y métodos empleados por los antiguos. Estas líneas, distintas de simples rasguños, muestran un patrón que indica marcas de sierra, lo que sugiere el uso de tecnología de mecanizado avanzada
mucho más allá de las capacidades de los cinceles o sierras de bronce, incluso cuando se utilizan materiales abrasivos como arena de sílice. Un examen más detenido del área descubre ejemplos adicionales que insinúan la utilización de técnicas de mecanizado más antiguas pero muy avanzadas. Por ejemplo, los restos de cortes de sierra con diámetros aproximados de 3 a 6 milímetros revelan no solo la precisión, sino también la posibilidad de cortes curvos, lo que potencialmente apunta hacia el uso de sierras circulares gigantes. Esta evidencia contradice la narrativa tradicional que atribuye la construcción de la pirámide a herramientas simples y trabajo manual. Frente a la segunda pirámide, podemos encontrar muchos restos de granito fundido dentro de canales que se extienden desde la pirámide hacia la esfinge. Un descubrimiento particularmente sorprendente es un bloque de piedra caliza con un canal de granito fundido que lo atraviesa, mostrando una vívida variedad de colores e insinuando el intenso calor que debió soportar. Esto, junto con áreas de granito y piedra caliza carbonizadas, plantea preguntas intrigantes sobre los procesos y eventos que llevaron a estas condiciones. Las observaciones de las piedras del revestimiento externo original complican aún más la historia. El ajuste extremadamente ajustado entre estas piedras sugiere un nivel de artesanía y precisión. Esto es difícil de conciliar con las herramientas supuestamente disponibles durante la construcción de la pirámide. La Gran Pirámide y sus dos pirámides más pequeñas están situadas exactamente de la misma manera que las 3 estrellas que forman el cinturón de Orión. La última vez que las pirámides se alinearon con el cinturón de Orión fue hace unos 10.450 años. Esto sugiere fuertemente que las pirámides tienen al menos 10.000 años y posiblemente sean mucho más antiguas. Quizás eso explicaría por qué no se mencionan las pirámides ni su creación en ninguno de los escritos egipcios. Esta evidencia desafía la cronología establecida de la historia egipcia y sugiere que la Gran Pirámide, y posiblemente sus vecinas, podrían haber preexistido a la civilización dinástica egipcia. La mayoría de la gente piensa que las pirámides de Giza son solo estas 3 grandes pirámides. Sin embargo, el complejo está lleno de numerosas estructuras más pequeñas, incluidas muchas pirámides pequeñas que aún conservan sus piedras originales. También hay numerosos pozos y túneles, como el Pozo Osiris, que insinúan la idea de que hay un enorme complejo subterráneo debajo de la meseta de Giza. Situado a 115 pies o 35 metros debajo de la superficie, el Pozo de Osiris conduce a lo que se conoce como la Tumba de Osiris. Cuenta con un sarcófago de granito en el centro de una cámara, rodeado por un canal artificial lleno de agua. La pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo aseguraron una fuente de agua confiable para llenar este canal? Y además, ¿cómo consiguieron mantener el agua exactamente en el nivel adecuado? La única explicación plausible para esta hazaña es la existencia de un avanzado sistema hidrológico subterráneo de cámaras y túneles en las cercanías, diseñado específicamente para aprovechar y dirigir el agua de un manantial natural hacia el pozo. El sólido lecho de roca de la zona descarta la posibilidad de fugas aleatorias, lo que respalda aún más la teoría de que el agua se suministra a través de un canal oculto construido deliberadamente. Las implicaciones de tal canal son profundas e indican un monumental proyecto de ingeniería subterránea sin paralelo en su época. El verdadero propósito de esta estructura subterránea es un misterio, y no hay escaleras ni ningún otro método para bajar hasta allí. Entonces, ¿cómo lograron colocar enormes sarcófagos de granito que pesaban hasta 40 toneladas cada uno dentro de la estructura? Además, la decisión de llevar estas enormes cajas de granito bajo tierra, en lugar de tallarlas directamente en el lecho de roca, significó que se les atribuyó un propósito específico a estos objetos o al material del que estaban hechos. Sin embargo, había un sarcófago que no estaba hecho de granito, estaba hecho de dacita, un material que no se utilizó para ningún otro objeto conocido en la historia del Antiguo Egipto. No solo eso, este material no se puede encontrar en ningún lugar de África. Esto significa que quien construyó el pozo transportó el enorme sarcófago de dacita de 40 toneladas a grandes distancias, posiblemente desde el otro lado del Mediterráneo.
La aplicación de técnicas avanzadas de datación ha revelado que lo más probable es que el pozo tenga al menos 5.000 años de antigüedad, lo que hace retroceder la línea temporal de este sitio a periodos predinásticos. Pero volvamos a la Gran Pirámide de Giza. Según las mediciones, la Gran Pirámide es la estructura alineada con mayor precisión que existe y mira hacia el norte verdadero con solo 3/60 de grado de error. La posición del polo norte cambia con el tiempo y la pirámide estuvo exactamente alineada en un momento dado. Aún más increíble es que la Gran Pirámide está situada en el centro de la masa terrestre de la Tierra. El paralelo este-oeste que cruza la mayor parte de la Tierra y el meridiano norte-sur que cruza la mayor parte de la Tierra se cruzan en dos lugares de la Tierra, uno en el océano y otro en la Gran Pirámide. Esta alineación se logró sin la brújula, que no se inventaría hasta dentro de miles de años. Tal precisión sugiere una profunda comprensión de la astronomía y posiblemente el uso de avistamientos de estrellas u otros métodos avanzados para determinar los puntos cardinales con una precisión asombrosa. Los constructores de las pirámides tenían un conocimiento tan detallado de los solsticios y equinoccios que en el día del equinoccio de primavera el sol brilla directamente sobre la Gran Pirámide y en esos pocos momentos la pirámide no proyecta sombra. Otra característica interesante son las cualidades acústicas dentro de la pirámide, particularmente dentro de la cámara del rey. La cámara está construida con enormes bloques de granito, un material conocido por su densidad y capacidad para reflejar el sonido. Cuando se realizan vocalizaciones o sonidos dentro de esta cámara, resuenan, creando un efecto acústico poderoso y reverberante. Esta resonancia no se limita a amplificar el sonido, parece realzarlo, dándole una cualidad que es a la vez profunda y duradera. Escucha estas demostraciones acústicas del vídeo de Brian Foerster en el que examina la cámara del rey junto con Youssef Aouian, un experto en resonancia acústica. El sonido puede permanecer en el aire mucho más tiempo de lo que cabría esperar, lo que llevó a los investigadores a proponer que los arquitectos de la pirámide podrían haber incorporado intencionalmente estas características acústicas. Las dimensiones y materiales específicos elegidos para la cámara del rey y posiblemente para otras partes de la pirámide podrían haber sido seleccionados meticulosamente para lograr una frecuencia de resonancia particular. Esto sugiere un nivel de conocimiento e intencionalidad en el uso del sonido bastante avanzado, lo que indica la importancia práctica de la acústica en el diseño de la pirámide. Una de las teorías más sorprendentes de todas surgió en la década de 1960, gracias a un hombre llamado Edward Kunkel. En 1962, Kunkel publicó un libro titulado La bomba del faraón, que conmocionó al mundo de la egiptología. En él argumentaba que los pasajes y cámaras dentro y debajo de la Gran Pirámide eran los conductos y depósitos de una bomba de agua gigante que se habría utilizado para enviar agua al desierto para irrigar la tierra. Según Kunkel, la pirámide en realidad contenía dos bombas, una subterránea, representada por la misteriosa cámara subterránea de la pirámide, y la otra sobre el suelo en las cámaras media y superior. Juntas crearían dos corrientes que saldrían de la pirámide a través de pozos en los lados norte y sur. Como era de esperar, el trabajo de Kunkel provocó un gran escepticismo, no solo entre los egiptólogos que rechazaron la teoría de plano, sino también entre los ingenieros, que señalaron que el diseño de Kunkel habría requerido la creación de un vacío, varias válvulas y algún tipo de combustible y cámara de combustión para accionar la bomba. Sin embargo, al no estar sujetos a las mismas restricciones que la egiptología convencional, muchos ingenieros comenzaron a examinar más de cerca el trabajo de Kunkel y
y se dieron cuenta de que no carecía totalmente de mérito. Si bien el diseño de dos bombas de Cankel probablemente no hubiera sido posible, algunos ingenieros notaron que una bomba de ariete podría tener sentido. Una bomba de ariete es un dispositivo simple utilizado durante siglos para mover agua desde un depósito a otro lugar, utilizando dos partes móviles y la fuerza de gravedad. ¿Podrían realmente los constructores de la Gran Pirámide haber creado una bomba de ariete a una escala tan masiva? Una vez establecida la posibilidad, otros investigadores y académicos retomaron la idea e hicieron un diseño teórico en el que la Gran Pirámide se alimentaba con agua del Nilo Occidental y el cercano lago Mueris, cada uno de los cuales se encontraba a mayor altura, lo que los convertía en las fuentes perfectas para un sistema de agua alimentado por la gravedad en la meseta de Giza. Algunos incluso creían que el muro de contención, que se sabe que alguna vez rodeó el complejo piramidal, podría haber sido un terraplén para el embalse en el lugar. A medida que más y más personas llegaron a creer que la Gran Pirámide realmente podría haber sido una enorme bomba de agua antigua, fueron respaldados por un simple argumento general: la economía. Piénsalo. La Gran Pirámide está formada por 2,3 millones de bloques que pesan cada uno entre 25 y 80 toneladas, lo que significa que si los trabajadores movieran y colocaran 12 bloques por hora, 24 horas al día, 7 días a la semana, su construcción habría llevado 20 años. Más que eso, se ha estimado que, ajustada a los valores en dólares modernos, crear la pirámide habría costado más de 5.000 millones de dólares. Simplemente, ¿por qué tomarse todas estas molestias y todos estos gastos solo por una tumba? Obviamente, los faraones egipcios tenían más margen de maniobra que los líderes modernos elegidos democráticamente, pero no estaban totalmente ajenos a las realidades de las finanzas y la economía. ¿No tendría más sentido tomarse todas estas molestias por algo que proporcionara un mayor retorno de la inversión, como por ejemplo una bomba de agua que le permitiría irrigar su civilización y alimentar a su pueblo? Aquí debemos dar un paso atrás para ir al grano. Si la Gran Pirámide realmente era una enorme bomba de agua, entonces debía haber estado bombeando agua a alguna parte. Aquí es donde algunos conectaron los puntos y regresaron al misterioso pozo de Zawiet el Arian. Creen que el sitio no era una pirámide inacabada, sino un lugar de salida de agua bombeada por la Gran Pirámide, el pozo gigante diseñado como un depósito para el agua bombeada desde abajo. En realidad podría ir mucho más allá de bombear agua para riego. A principios de 1999, un ingeniero marino llamado John Cadman estaba examinando los estantes de una librería de segunda mano cuando tropezó con una copia vieja y polvorienta de un libro muy inusual, Pharaoh's Pump. Como experto en hidráulica, el libro intrigó a Cadman, así que lo compró y se lo llevó a casa. Cuando empezó a leerlo más detenidamente, rápidamente se dio cuenta de que la idea de Cankel no era tan ridícula como había supuesto inicialmente. Queriendo saber más, Cadman comenzó a aprender todo lo que pudo sobre la Gran Pirámide. Casi de inmediato, lo que descubrió lo cautivó. Se dio cuenta de que la cámara subterránea de la Gran Pirámide se parecía inquietantemente al diseño de una bomba de ariete. Llevó su investigación más allá y observó en las fotografías que la cámara subterránea mostraba signos evidentes de daños por agua, especialmente en el techo, donde eran evidentes signos de cavitación, causada por burbujas de gas en el agua debido a una agitación violenta, así como claros daños causados por ondas de compresión que lo golpean. En otras palabras, no era solo que la cámara subterránea pudiera funcionar como bomba de agua, sino que, según los ojos entrenados de Cadman, parecía que había funcionado como tal. En ese momento, Cadman sabía lo que tenía que hacer. Debía aprovechar sus años de experiencia en hidráulica y crear su propio modelo a escala de la pirámide y su cámara subterránea, para ver si realmente funcionaría como bomba de agua. Construyó su primer modelo utilizando un río cercano como embalse. Desafortunadamente, el modelo no funcionó. Primero tuvo fugas, luego se agrietó y no pudo bombear agua como esperaba. Pero Cadman no se rendiría tan fácilmente. Construyó otro modelo, luego otro, y ambos corrieron la misma suerte que el primero. Pero en su cuarto intento hizo todo bien, y para deleite de Cadman, su bomba funcionó. Esto le demostró a Cadman, sin lugar a dudas,
que la Gran Pirámide podría haber funcionado como una bomba de agua gigante y que seguramente esto no fue por accidente. Estaba claro, afirmó, que los creadores de la cámara subterránea de la Gran Pirámide sabían exactamente lo que estaban haciendo. Este fue el gran avance que estaban esperando los discípulos de la obra original de Edward Kunkel, la prueba tangible de que una bomba de agua en la Gran Pirámide era más que una mera especulación. Y sin embargo, a medida que Cartman continuó su investigación, los resultados se volvieron aún más alucinantes, y de hecho fueron mucho más allá del mero bombeo de agua. Habiendo demostrado que la cámara subterránea de la Gran Pirámide podría funcionar como una bomba de agua, Cartman construyó un modelo nuevo y más grande y lo recubrió de hormigón para simular los efectos de la bomba funcionando bajo tierra. Trasladó el modelo, que pesaba más de 227 kilos, a un arroyo estacional con un estanque que hacía las veces de depósito. Cuando este modelo empezó a funcionar, Cartman notó inmediatamente algo que lo sorprendió. Encerrada en concreto, la bomba estaba creando una onda de compresión vertical, un golpe recurrente parecido a un latido del corazón que se podía sentir a través del suelo a 6 metros de distancia y escuchar a más de 30 metros de distancia. Cartman se dio cuenta de que lo que había construido iba mucho más allá de una simple bomba de agua. Debido a las poderosas ondas que generaba, Cartman cambió el nombre del dispositivo a generador de impulsos. En verdad, esto cambió todo. Si la cámara subterránea de la Gran Pirámide estuviera generando ondas de pulso, estas ondas se habrían movido a través de las cámaras superiores de granito y los pasadizos de la pirámide, y, debido a las propiedades reflectantes del granito, habrían creado ionización en la atmósfera, produciendo de hecho un campo eléctrico. Dicho de manera más simple, los pulsos creados por la bomba subterránea habrían interactuado con el granito de la pirámide para producir electricidad. Parecía que Cartman no solo había demostrado que la Gran Pirámide podía funcionar como una bomba de agua para mover agua por Egipto para el riego, sino que también podía generar electricidad en la antigüedad. Por supuesto, quienes hayan visto este canal antes sabrán que la idea de la Gran Pirámide como generador eléctrico no comenzó con John Cartman. De hecho, ya a principios del siglo XX apareció de manera destacada en el trabajo del famoso inventor Nikola Tesla. Pero aunque muchos de ustedes ya conocerán el trabajo de Tesla, es posible que no sean conscientes de su obsesión con el antiguo Egipto y específicamente con las pirámides, que estudió en detalle, sobre las que escribió e incorporó a su trabajo. Consideremos que en 1905 Tesla presentó una patente titulada El arte de transmitir energía eléctrica a través de un medio natural, que contenía el diseño de algo llamado pirámide electromagnética de Tesla. Complementando su genio con lo que había aprendido sobre el antiguo Egipto, su idea era utilizar una enorme estructura similar a una pirámide para proyectar energía hacia el cielo, donde luego podría ser aprovechada por receptores individuales en todo el mundo. Curiosamente, Tesla construyó un modelo de su pirámide electromagnética conocida como Torre Wardenclyffe, una estructura de 57 metros de altura rematada con una cúpula de metal conductor de 55 toneladas. Desafortunadamente, antes de que pudiera demostrar de manera concluyente que su modelo podía generar energía, Tesla perdió su financiación y el proyecto fue abandonado. Y sin embargo, aunque el trabajo de Tesla sobre las pirámides electromagnéticas desapareció, la idea no. Gracias a Tesla, muchos comenzaron a mirar la Gran Pirámide con ojos nuevos, y específicamente su composición original. Cubierta de bloques de piedra caliza de toba blanca, conocidos por sus incomparables propiedades aislantes, sus túneles y cámaras debajo revestidos con granito, un pozo de agua, conductor eléctrico conocido. Simplemente, este habría sido el diseño perfecto si la intención fuera crear y utilizar electricidad. Pequeños canales de granito de conductividad eléctrica rodeados de aislamiento, no muy diferentes a los cables de cobre recubiertos de caucho en los dispositivos electrónicos modernos. Además, se sabe que la Gran Pirámide originalmente estaba coronada por una piedra angular de oro, uno de los materiales más conductores de electricidad de la Tierra, de manera similar a como la Torre Wardenclyffe de Tesla estaba rematada con una bola de metal de 55 toneladas. En otras palabras, si la Gran Pirámide fue diseñada para generar electricidad,
sus constructores no podrían haberlo hecho mejor, y si no fuera así, bueno, en una coincidencia histórica, accidentalmente se habrían topado con el diseño perfecto. Para aumentar el misterio, en 1993 se descubrió una habitación misteriosa e inaccesible después de permanecer oculta durante miles de años. La habitación, que parecía haber sido ocultada deliberadamente por los ingenieros de la estructura, pasó a llamarse Cámara de la Reina y finalmente fue explorada en 2011 con una pequeña cámara remota para revelar algo muy extraño. Contenía alambre de cobre cuidadosamente elaborado y, lo que es más importante, había instrucciones pintadas como símbolos en el piso que parecían mostrar un diagrama de cableado claro. Puedes pasar una corriente eléctrica a través de un cable de cobre y la bobina producirá un campo magnético de corto alcance. Agrega una segunda bobina y la energía se transferirá de una bobina a la otra. Una habitación sin ventanas con cables de cobre podría crear un potencial más alto en una pared que transfiere energía al potencial más bajo, liberando en consecuencia energía electromagnética en el espacio confinado de la llamada Cámara de la Reina. De hecho, la evidencia fue tan sugerente que la idea continuó desarrollándose hasta los tiempos modernos. Christopher Dunn es un ingeniero mecánico que ha trabajado durante más de medio siglo en los niveles más altos de la fabricación aeroespacial. En la década de 1970, Dunn comenzó a interesarse por los misterios de la Gran Pirámide de Giza. Al mismo tiempo que trabajaba en la industria aeroespacial, comenzó a dedicar su tiempo libre a investigar la Gran Pirámide desde una perspectiva de energía mecánica. Poco a poco llegó a la conclusión de que había más en la pirámide de lo que parecía. En sus palabras, llegué a la conclusión de que, con tal inversión de recursos y la extrema precisión con la que se diseñó el edificio, era un edificio que funcionaba como una máquina, y la máquina se utilizaba para aprovechar la energía de la Tierra. Me inspiré para investigar y descubrir cómo funcionaba esta máquina. Durante más de 20 años llevó a cabo esta investigación, convirtiéndose en un destacado experto en el tema, publicando docenas de artículos y apareciendo como una voz confiable en la televisión convencional. They were tuned to vibrate with the frequencies of the Earth, and they converted the energies of the Earth into electromagnetic energy. En 1998, un año antes de los legendarios experimentos de John Catman que demostraron la capacidad eléctrica de la Gran Pirámide, Dunn finalmente publicó su trabajo fundamental. Titulado La Central Eléctrica de Giza, el libro describe meticulosamente un sistema en el que la Gran Pirámide extraía energía sísmica de la Tierra, produciendo electricidad en la Cámara del Rey mediante el uso de hidrógeno creado por una reacción química en la Cámara de la Reina. El trabajo de Dunn fue tan innovador que inspiró a investigadores de todo el mundo a seguir su ejemplo. Durante más de 2 décadas, la investigación ha continuado y ampliado, volviéndose cada año más sorprendente. De hecho, más que nunca, la ciencia, y específicamente la ciencia convencional, está tomando en serio la idea de la Gran Pirámide como generador eléctrico. De hecho, en 2018 se publicó un estudio en el prestigioso Journal of Applied Physics que examinó la respuesta de la Gran Pirámide a las ondas de radio y concluyó que la pirámide podría, de hecho, concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas, así como debajo de su base, lo que parece confirmar la investigación de Catman y las ideas de Tesla. Luego, en 2019, los egiptólogos James Brown y J.J. y Desiree Hartak publicaron un nuevo libro titulado El complejo industrial de Giza, que se basó en el trabajo de Dunn para sugerir que toda la meseta de Giza funcionaba como un sistema generador de energía. Según los autores, las estructuras alrededor y debajo de la meseta fueron diseñadas para activar un sofisticado proceso de división del agua que permitiría utilizar hidrógeno como fuente de combustible. Como lo expresan en el libro, existe buena evidencia de que la Gran Pirámide era una gigantesca planta de procesamiento de agua para crear agua electrificada. Es indicativo de hasta qué punto ha llegado la idea de la Gran Pirámide como generador eléctrico el hecho de que el libro y la idea no fueron inmediatamente descartados por ridículos. De hecho, en lugar de ser objeto de burla, el libro ganó premios, incluido el prestigioso New York City Big Book Award. Una vez más, ahora más que nunca,
la ciencia convencional considera eminentemente posible la posibilidad de que la Gran Pirámide sea un generador eléctrico. Al reflexionar sobre la grandeza de las antiguas estructuras de Egipto y las sofisticadas tecnologías que implican, surge una teoría convincente, que estas maravillas no son únicamente logros de las dinásticas egipcias históricamente conocidas, sino más bien los restos de una civilización antigua mucho más avanzada. Esta civilización, anterior a la historia registrada, podría haber transmitido una gran cantidad de conocimientos y destrezas tecnológicas, sentando las bases sobre las que los egipcios posteriores construyeron y prosperaron. Tales logros nos llevan a considerar la posibilidad de que no fueran los experimentos iniciales de una civilización emergente, sino más bien el legado heredado de un predecesor, cuyos conocimientos y logros fueron lo suficientemente monumentales como para influir en generaciones mucho después de su desaparición. Esta teoría no disminuye los logros de los egipcios dinásticos, sino que resalta la continuidad de los logros humanos y el potencial de las civilizaciones para construir sobre los legados dejados por sus predecesores. Sugiere que los antiguos egipcios eran herederos de un legado rico y sofisticado, que adaptaron y preservaron. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.